Me adapto a cualquier situación. No es que me guste, pero intento llevarlo lo mejor posible. Yo pienso que te fueses en ese momento, yo pienso que fue muy clave, ¿no? Para luego lo que vino después. Porque nosotros en ese momento no es que no estábamos bien, estábamos en un momento bastante crítico. Pero como en 2013 a principio ya decidí que no podía seguir viviendo en el pueblo, sin trabajo, que no estaba haciendo nada con mi vida y que no iba a ningún lugar. Entonces pagué una agencia para buscar trabajo en Reino Unido y a la vez aprender inglés. Y me encontraron un trabajo en Escocia. Y me llamaron un día, estaba con Jandro, de hecho, estábamos en mi casa y íbamos a comer. Y me dijeron, en una semana te vas. Yo estaba perdida en un lugar de Escocia, rodeada de vacas y de pastos y con el mar al lado y con gente que no conocía de nada, hablando un idioma que no era el mío. Entonces... Cuando se fue ella y yo me quedé en España, cuando tienes tiempo para ti mismo te empiezas a dar cuenta de realmente lo que supone esa persona para ti. Cuando tú pasas mucho tiempo con una persona y estás, en nuestro caso estábamos constantemente juntos, siempre estábamos muy juntos. Entonces cuando de repente cortas radicalmente eso, pues de repente tu punto de vista cambia totalmente de lo que estabas viviendo y entonces tienes otras experiencias. Al principio, bueno, pues no te enteras muy bien y luego a medida que va pasando el tiempo vas pensando. También es difícil porque en su situación, como donde ella iba, era un sitio casi aislado. La comunicación era de Pascuas a Ramos, que ella tenía que estar a lo mejor en medio de un sitio con el teléfono en una postura hablando, en medio de una nevada de la leche estaba hablando conmigo. Y a lo mejor en medio de eso, pum, discutíamos por una tontería. Que tenía que subir al monte ahí a hablar con él, en plan, entonces se montaba... Jandro, por favor, no te enfades conmigo, pero nevando, viendo el mar, el Atlántico, ¿no? O sea, era como, por favor. Sí, era todo muy... Era todo muy dramático. O sea, esta serie que era como Padres Forzosos, ¿no? No, era... No era Padres Forzosos, eso era Steve Urkel. Pero creo que antes de irme no se planteó nada. O sea, no dijimos vamos a hacer esto así, así. No. Era como, vamos a ver qué pasa. Y de hecho cuando me fue allí, me acompañé al aeropuerto, bueno, claro, lloramos y yo estaba muy mal. Estás mal, ¿no? Porque... Pero no sabía si vamos a seguir, o sea, no... Un poco era en plan meterse en una niebla y luego a ver qué pasa. Exactamente, sí. Era en plan, venga, vamos a ver, sí, metámonos en esa niebla que nos da la vuelta. Bueno, no era más bien meterse, sino era, viene una niebla y vamos a ver cómo salimos de esto. El sitio estaba incomunicado y no tenía un buen internet, entonces era imposible, literalmente imposible, tener Skype, que hubiera ayudado bastante, pero no pudo ser, porque ni siquiera nos podíamos ver, ya era una cosa de distancia absoluta. Ya no es estar en distancia, sino que no hay ningún hilo con el que puedas enganchar a la otra persona, ¿no? No hay ninguna cuerda, hey, que estoy aquí, que necesito hablar contigo, pero si ni siquiera puedo contactar contigo, ya la distancia se vuelve más larga, más grande. Como la situación, nuestra relación no estaba bien, pues básicamente pensabas si era lo que tú querías, si era lo que no querías y... no sé. A veces me frustraba un poco no poder hablar con ella porque era como un horario muy limitado, nunca sabías cuándo podías hablar con ella. Mejor estabas en medio de clase y me decías, no, tengo como 20 minutos en los que me puedo conectar a internet y era como, ostras, pues bajo un momento, le den por saco a la clase, bajo, me conecto un momento, la veo, hablo lo que sea y me vuelvo a subir. Era como en plan, en el momento era como, pum, puedo conectarme a internet, era como, ¡corre! Vete para abajo, encuentro el punto de wifi.
salir guapo, ¿verdad? Te maquillamos. Es un poquito de carmín. Fotos más falsas ahí. Él me dejó por teléfono. Discutimos una vez fuertemente y me dijo ya, se acabó. O sea, encima tengo que estar en la distancia, discutimos, no me merece la pena. Y me dejó. Yo usé a un amigo que tenemos en común, Luis, y él, bueno, interfirió ahí en plan, venga, va, que lleváis mucho tiempo, os queréis mucho. Estuvimos un mes en el que, bueno, yo no tenía muy claro si él quería seguir conmigo, me iba a venir a visitar. Y cuando vino a Londres, y de Londres a Carlisle, que es la frontera entre Escocia, yo había reservado una habitación de hotel, me la había currado, ¿no? Me había comprado ropa, en plan, bueno, que me vea perfecta. Y entonces le fui a recoger y pues apareció, yo me salí a fumar un cigarro fuera de la estación y apareció por detrás, en plan, hola, tal. Y entonces me pegó un abrazo, en plan, un pedazo de abrazo increíble, y me dio un beso así en la frente y por toda la cara. Y era como muchísimo cariño para mí de repente, porque había estado 4 meses sin ningún abrazo, sin ningún beso, pero ni siquiera abrazos de amigos ni de familiares, o sea, era tanto cariño de repente que fue como, ay, me estás tocando demasiado, ¿no? Y fue algo, bueno, para él era normal porque él es muy cariñoso, pero yo fue algo extraño. No sé, creo que empezó a funcionar mejor la relación. O sea, los 20 días que estuvo en Escocia conmigo, realmente valoramos todo lo que habíamos pasado en la distancia y dijimos, mira, todo este tiempo que vamos a ser felices ya, ¿no? Basta de discusiones, hay que aprovechar el tiempo, que fíjate todo lo mal que lo hemos pasado estos meses, ¿no? No merece la pena gastar el tiempo discutiendo. Yo pienso que desde entonces hasta ahora, evidentemente hemos tenido otras crisis, pero cada vez todo ha ido mucho mejor. Cada vez nos llevamos mejor, cada vez nos entendemos mejor, y no sé si es que en aquel momento podría ser que fuésemos más jóvenes. No, pero creo que fue un punto de inflexión que si no hubiera pasado no seguiríamos juntos. Estoy segura, estoy segurísima. Sí. I just want to forget the world.